mañana. Agradecemos esa introducción para beneficio de aquellos que todavía no saben quién soy. Mi nombre es Eliezer Nieves. Perseveramos, como dijo la pastora, en la iglesia San Juan Apóstol II del barrio Atoviejo en Arecibo. Mi pastor Héctor Tito Cortés, que sabe que estamos acá y les envía un fuerte abrazo. Sé que hemos adorado, perdone que llegué tardecito, he tenido un fin de semana sumamente cargado. Ya este es el quinto compromiso del fin de semana y la mejor evidencia es mi voz, pero no podíamos faltar y responder a la asignación que Dios tenía con nosotros en este lugar. ¿Por qué no va conmigo al libro de Juan, capítulo 21? Evangelio según San Juan, capítulo 21. Aleluya. Agradecemos a Dios primeramente y a nuestra amada pastora por tenerme una vez más confianza para tener el así dice el Señor en esta mañana para su hermosa congregación. Libro de Juan, capítulo 21, Evangelio de Juan. Y cuando lleguemos al capítulo 21 nos vamos a ubicar en los versículos del 9 al 14. Aleluya. Libro de Juan, capítulo 21, versículos del 9 al 14. ¿Lo tenemos? Aleluya. Habiendo entendido que estamos ubicados en la porción escritural, leemos la misma ante la comunión de Dios que está presente y es trino, y Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y una iglesia con hambre de palabra dice, amén. Verso 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, una fogata, y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Último verso. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Escuche bien, yo quiero predicar bajo el tema el Dios que me hace recordar. Hoy la intención del Espíritu Santo es hacernos recordar. Todo ojo se cierra, toda mano es levantada. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí reunidos, Dios mío, respondiendo a tu cita divina. Más que llegar a un servicio más por protocolo, por costumbre, hemos llegado con expectativa, Dios mío, de recibir lo que tú desde la eternidad predestinaste que escucháramos en esta mañana. Yo te pido, Padre Santo, como tu instrumento, que una vez más tú provoques en mi vida la santa transformación del Espíritu, la cual esconde detrás de tu poder divino, detrás de tu omnisciencia, de tu omnipresencia y tu omnipotencia, mi humanidad, mi debilidad, mi mortalidad y mis límites, Dios mío, para que hoy la predicación pueda ser efectiva y provoque el efecto por la cual tú querías hablárnoslas en esta mañana. Hemos llegado a encontrarnos contigo en tu presencia y es evidente que tú estás en este lugar. Por eso, Espíritu de vida, yo te pido que mientras me ayudas a disertar el mensaje que en la intimidad me diste, tú lo respaldes, Dios mío, con sanidades, con milagros. Tú lo respaldes, Dios mío, trayendo confrontación al corazón para restaurar. Tú, Padre Santo, convenza de pecado. Tú le abras el entendimiento a alguien que hoy, por tu palabra, necesitas recordar lo que tú has hablado sobre ellos. En el nombre de Jesús, papá, te daré la gloria siempre a ti, sabiendo que tú eres el único merecedor de ella por los siglos de los siglos. Amén.
Aleluya, amén, amén, amén. Puede tomar asiento. Wow. Arrancamos, escuche bien. En esta mañana yo sé que yo estoy en un lugar hablándole a personas y hablándole a una congregación que cargan una palabra de Dios. Aquí hay personas que tienen propósitos hermosos. Aquí hay personas que Dios ha llamado y hay escogido. Aquí hay personas que Dios ha separado. Aquí hay un pueblo que Dios estableció en este territorio con una asignación del Padre. ¿Cuántos están seguros de que su vida tiene propósito en Dios? Ahora bien, no empece a que fuiste marcado. No empece a que Dios te miró con agrado. No empece a que Dios te separó y puso su dedo sobre ti. Esto no ha sido un impedimento para que se levanten en contra de tu vida tormentas contrarias. Las personas escogidas por Dios no están exentos de pasar por momentos difíciles, por tribulaciones, por ataques y por obstáculos para alcanzar la plenitud y el cumplimiento de lo que Dios habló sobre su vida. Si usted está en este lugar, yo estoy seguro que usted tiene esperanza en lo que Dios le ha hablado, en lo que Dios le ha prometido, pero usted está enfrentando momentos difíciles en su vida. Hay personas que están atravesando procesos de enfermedad. Hay otras personas que yo estoy seguro que quizás han experimentado pérdida. Hay personas que están esperando una respuesta y parece que la respuesta se tarda. Hay personas que lo que sus ojos están viendo le está provocando una crisis de fe. Hay personas aquí que parece que no están viendo a Dios cumplir lo que les habló, y lo que se está viendo es el avance del plan de las tinieblas en contra de tu ministerio, en contra de tu familia, en contra de lo que usted esperaba que Dios hiciera, porque Dios fue el que habló. Usted tiene que entender que aunque usted tenga seguridad y usted sepa que Dios es el que está en control de su vida, Dios permite que pasemos por diferentes padecimientos. Él lo dijo en la Escritura: en este mundo vamos a tener aflicciones, pero nosotros nos toca confiar porque ya Él venció. Nuestra victoria está segura. El cumplimiento radica en su carácter fiel, que es el Dios que cumple sus promesas. Escuche bien. Por eso en esta mañana el Espíritu Santo tiene toda la intención de aumentar nuestra fe. Usted sabía que hay veces que el Espíritu Santo tiene que enseñarnos a aumentar nuestra fe. El Espíritu quiere reafirmarte en la verdad que Dios habló, para que tú sigas creyendo que tú verás el cumplimiento de cada palabra profética en este lugar y en cada vida y cada familia. La pregunta sería, Eliezer, ¿cómo Dios me va a hacer aumentar mi fe? El método del Espíritu esta mañana es hacernos recordar. Mira, yo me he percatado de algo a través de la trayectoria en la iglesia, en el ministerio, pastora, y es que a las personas les encanta que le profeticen cosas nuevas. La gente son unos cazaprofecía, y donde hay un ministro que Dios usa, y ellos llegan porque ellos se satisfacen recibiendo nuevas ministraciones, nuevas promesas, que Dios me hable algo nuevo. Y a veces nosotros no necesitamos que Dios hable nada nuevo. Lo que necesitamos es que Dios me vuelva a hacer recordar lo que ya Él me dijo que no se ha cumplido, lo que ya Él me pidió que yo no he hecho. Mire, tú sabes cuántas personas yo conozco que tienen un baúl lleno de palabras, de promesas y profecía, y ninguna se cumple, pero quieren seguir echándole más. Hay veces que Dios no quiere hablar nada nuevo. Hay veces que Dios quiere hacerte recordar, para que recordando lo que Dios habló, lo que estén viendo tus ojos, no provoquen que tu fe disminuya, sino que tu fe aumente, porque Dios está en control. Dios no quiere hoy hablarte nada nuevo. Dios quiere hacerte recordar. Pero es peculiar porque Satanás es el padre de toda mentira, y siempre Satanás viene con una contrapalabra. Siempre Satanás quiere hacer lo opuesto a lo que el Espíritu quiere hacer. Por eso hay cosas que Dios quiere que tú olvides.
los errores del pasado, la culpabilidad que te atormentaba, las veces que fallaste, las cosas que se perdieron en el camino. Pero esas cosas que Dios quiere que tú olvides son exactamente las que Satanás siempre quiere mantener en tu mente presente. Porque muchas veces la estrategia de Satanás de tener a las personas es hacerles recordar cosas que Dios quiere que ya tú olvides. Miqueas dice que Dios perdona nuestras transgresiones, que Él las tomó y las echó a lo profundo de la mar, que están enterradas y Dios no las trae más a memoria. Y muchas veces nosotros estamos recordando cosas por obra del enemigo que ya el mismo Dios no recuerda. Pero asimismo, Dios quiere que nosotros recordemos cosas que Satanás quiere que tú olvides. Y la manera como Satanás busca que tú las olvides es provocando que pases por diferentes situaciones difíciles donde parece que Dios no está haciendo nada, para que tú dejes de confiar en las cosas que te habló y tú te enfoques en las cosas contrapalabra, las cosas contrarias que Él está provocando en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu salud, en tu finanza, en el ministerio y aún en la convivencia cristiana. Escucha bien, dentro de las múltiples funciones que hace el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hace tantas cosas en nuestra vida. Él es el consolador, pero una de las que Él sabe hacer es hacernos recordar. Mira lo que dice Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es experto haciéndonos recordar las palabras que el Padre ha hablado sobre nosotros. La pregunta de transición sería: ¿qué quiere el Espíritu Santo que nosotros recordemos esta mañana? Escuche bien, hay tantas cosas que Dios quiere que nosotros recordemos. Lo primero es que usted tiene que entender y tiene que recordar es que si ya usted ha visto a Dios glorificarse en su vida ayer, ¿qué te hace pensar que Él no puede volver a hacerlo hoy? Si ya Dios mostró su poder en alguna área donde tú necesitabas intervención ayer cuando clamaste, cuando confiaste y cuando le pediste, ¿por qué hoy en la nueva crisis no vuelves a pedirle como le pediste antes? Si ya Dios lo hizo una vez, Dios puede volver a hacerlo. Si ya Dios te sanó una vez, ¿por qué ante el nuevo diagnóstico no puedes creer que Él te puede volver a sanar? Si Dios te proveyó en una escasez ayer, porque Dios no puede volver a abrir los cielos y que Jehová Jireh te vuelva a suplir. Si Dios te abrió una puerta de bendición que tú estabas pidiendo, ¿por qué ahora en los anhelos del corazón de que se abra una nueva puerta tú piensas que Dios no tiene la llave? Si Dios te defendió y peleó por ti, hizo justicia y mostró su gracia ayer, ¿por qué hoy no puedes volver a confiar que Dios es el que levanta bandera a tu favor? Si Dios ha contestado oraciones pasadas, ¿por qué piensas que Dios no puede contestar las oraciones del presente? Si Dios salvó a un familiar tuyo ayer y viste el manto de salvación sobre él, ¿por qué no sigues orando hoy por los que tú anhelas que se sigan salvando? Dios quiere hacernos recordar que si tú clamas a Él, Él te responde. Dios quiere hacerte recordar que las cosas que tú quieres hacer que son imposibles para ti siguen siendo posibles para Dios. Dios quiere hacerte recordar que todo lo que tú pidas al Padre creyendo en el nombre poderoso de su Hijo Jesús será hecho. Dios necesita que tú recuerdes que si tú encomiendas a Jehová tu camino y tú confías en Él, el resultado es que Él hará. Dios quiere que tú recuerdes que Él no es hijo de hombre para mentir. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el primero y el último, el principio, el fin, el alfa y el omega. Todas las cosas están en su potestad. Tienes que recordar que
A la iglesia le dieron las llaves del reino para que todo lo que tú ates en la tierra sea atado en los cielos. Por eso, si tú pides al Padre con entendimiento, Dios te da. Si tú buscas al Padre en intimidad, lo vas a encontrar. Yo necesito que usted entienda hoy que siempre que tú toques la puerta de la habitación secreta de Dios, Dios te la va a abrir, porque Dios está dispuesto a cumplir lo que te habló. ¿Qué Dios habló sobre este lugar? Que todavía tus ojos no lo han visto. Y que por quizás el tiempo de espera, las cosas que no han salido como uno esperaba, te llevó a perder la fe de entender que Dios va a ser fiel a lo que habló. Pero nosotros tenemos una actitud a veces incoherente cuando se presentan las situaciones difíciles que yo no me esperaba, que provoca que nuestra fe claudique. ¿Tú sabes lo que es claudicar? Que en un tiempo creo y en otro no. Y vuelvo a creer y después no vuelvo a creer. Y un día tengo confianza y otro día tengo confusión. Y un día tengo esperanza y otro día tengo duda. Y nuestra fe claudica muchas veces cuando enfrentamos un proceso difícil que no esperábamos, que parece que Satanás está teniendo ventaja. Y usted tiene que entender algo hoy. Nosotros siempre estamos enfrentando una batalla entre nuestra realidad y nuestra verdad. ¿Cuál es la realidad? Lo que tus ojos están viendo, lo que tú estás experimentando hoy, lo que te está robando la fe. Pero ¿cuál es tu verdad? Lo que Dios habló sobre tu vida, lo que Dios prometió que haría. Siempre hay una batalla entre la realidad y entre la verdad de Dios. La realidad, lo que tus ojos ven. La verdad, lo que el Espíritu te quiere recordar todo el tiempo para que sigas creyendo. Por eso este evangelio no es por vista, es por fe. Porque la vista habla de lo que el enemigo está haciendo, pero la verdad habla de lo que Dios va a manifestar, que va a destronar las obras del enemigo y va a traer el cumplimiento de lo que Dios habló sobre tu vida. Por eso tú tienes que entender que la verdad de Dios, lo que tus ojos quizás hoy no ven, pero que es la realidad del mundo espiritual, de lo que ya Él preparó de antemano para ti, es más grande que la realidad que tú estás viviendo hoy. Por eso, déjame darte ejemplos bíblicos donde tú ves que la realidad siempre es vencida por la verdad de Dios. Moisés es llamado a ser que el libertador de qué? Del pueblo de Israel que está cautivo en Egipto. Y cuando Dios endurece el corazón de Faraón y los deja ir al desierto a celebrar fiesta, ¿sabe qué sucedió? Que se encontraron un obstáculo, el Mar Rojo. El Faraón se arrepintió y venía con los carros y con el ejército a volver a capturar al pueblo de Israel. Y ahora Moisés está en una encrucijada. Dios me habló que lo sacara a la libertad y a celebrar fiesta, pero lo que tengo de frente es imposible que lo separemos. No hay otra ruta. Esto es un escenario de imposibilidad. No puedo cruzar al otro lado porque tengo ahora mismo el Mar Rojo, pero atrás viene la amenaza del carro de Faraón. ¿Tú sabes qué? ¿Cuál era la realidad? No hay solución. Nos volvieron a meter en cautiverio. Tenemos que regresar. ¿Cuál era la realidad? Parece que Dios se equivocó y se le olvidó que había un obstáculo gigante llamado Mar Rojo. Esa es la realidad, lo que los ojos ven. Pero tú sabes cuál es la verdad de Dios. Le dice a Moisés: ¿qué tú tienes en tu mano? ¿Qué yo te di para que mostraras mi poder? Una vara, extiéndela y divide el mar. Moisés abrió ¿qué? El mar, extendiendo la vara, pasaron al otro lado. Los carros de Faraón se ahogaron en el mar y al otro lado el pueblo cantó ¿qué? Cánticos de victoria. ¿Por qué? Porque la realidad que veían los ojos de Moisés no eran más grandes que la verdad que Dios había hablado. Usted tiene que entender que la Biblia está llena de enseñanzas que me dan esperanza. Mira esta enseñanza. Imagínate que el mar no se abriera y que Faraón llegara y los tomara cautivos. Yo tengo una enseñanza. Moisés le creyó a Dios.
sacó al pueblo. Quizás el resultado final no fue el esperado, pero él tuvo fe, él tuvo convicción y él obedeció hasta que el final las cosas no salieron. Eso es una enseñanza, pero no me da esperanza. Pero la historia no termina así. El mar rojo se abrió. Imposible. El pueblo cruzó en seco. Llegaron al otro lado. La amenaza murió en el mar. ¿Sabes por qué? Porque Satanás no puede cruzar por los caminos de bendición y de victoria que Dios abre para el pueblo de él. Los caminos de salida de situaciones, los caminos de cumplimiento, los caminos de victoria, Satanás no tiene acceso. Por eso Faraón no pudo cruzar por donde el pueblo cruzó. La enseñanza era que Moisés le creyó, pero la esperanza es que Dios cumplió lo que habló y al final ellos tuvieron el resultado de la victoria. Imagínese a David peleando contra Goliat, el gigante. Y aunque lo enfrentó valientemente, que Goliat con su espada le hubiera cortado la cabeza a él y no como la historia terminó. Me da enseñanza. David fue valiente. ¿Cuál era la realidad para todo el ejército que estaba mirando la batalla? Goliat lo va a devorar. David está loco. El ejército le tiene miedo y él, que nunca ha estado en batalla, se atreve a enfrentarlo solo. Esa es la realidad. Pero ¿cuál es la verdad de Dios que está por encima? Que ese muchachito con convicciones tomó una onda, 5 piedras lisas, las puso en un saco pastoril y envuelto en el celo de Dios, comenzó a darle vuelta, tiró la piedra, tumbó al gigante y con su propia espada le cortó la cabeza. Más que darme una enseñanza, me está dando una esperanza de que la verdad de Dios está por encima de la realidad. Los hombres siempre van a ver escenarios imposibles, pero nosotros le servimos al Dios de lo imposible. Imagínate nuestro Señor Jesucristo, que llegara a la cruz, que muriera clavado, que derramara su sangre y que pasara 1 día, 2 días, 3 días y no resucitara. La realidad ante la gente, el que era el Mesías esperado, el rey de los judíos, mira cómo terminó. Si él no hubiera resucitado, yo tenía una enseñanza. Jesús nos amó tanto que dio la vida por nosotros. Pero Dios no vino a darme una simple enseñanza. Dios vino a traerle al mundo esperanza. Por eso al tercer día el Espíritu de Dios fue al Seol, al Hades, y tomó a Jesucristo y lo levantó de entre los muertos y le arrebató las llaves al enemigo del Hades y de la muerte, y ahora está sentado a la diestra del Padre, y ahora le dieron un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de él se doble toda rodilla de las que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y ahora Jesucristo fue exaltado hasta los sumos y ahora tiene el título de ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Más que darme una enseñanza, me da esperanza. La verdad de lo que él haría en la cruz y del poder de la resurrección estaba por encima de la realidad que estaban viendo aún sus discípulos, que estaban frustrados. Usted tiene que entender que lo que Dios habló está por encima de lo que los hombres ven y de lo que Satanás puede hacer en tu vida. ¿Tú sabes por qué se nos hace tan fácil creer las mentiras de Satanás que la verdad de Dios? Porque lo que Satanás está hablando se parece a lo que vivo. Y como yo me estoy dejando llevar por la vista, pues yo le creo más a las mentiras de Satanás. Porque para usted operar en la verdad de Dios, tu espíritu tiene que ser elevado a comenzar a vivir por fe. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocede, no le agradará al alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma, dice Hebreo. Por eso nosotros hoy tenemos que olvidar todas las mentiras de Satanás, y el Espíritu quiere hacernos recordar para que nuestra fe sea avivada y yo me siga manteniendo, confiando y creyendo que yo veré la fidelidad de Dios en todas las cosas que nos habló. Usted tiene que creer en lo que Dios habló. La realidad de tus ojos. Tu hijo se ve rebelde.
La realidad de tus ojos, el matrimonio se destruye. La realidad de tus ojos, el ministerio no se cumple. La realidad de tus ojos, la enfermedad es para muerte. Pero ¿qué Dios está viendo? Mira, esto no está en el bosquejo, pero Dios me lo trae a memoria. Ezequiel 37. Esto es bien. Mira, usted tiene que aprender a hablar el lenguaje de la fe. En Ezequiel 37 Dios lleva al profeta Ezequiel a una visión de un valle de huesos secos y está lleno de huesos secos en gran manera. Y Dios le pregunta a Ezequiel si él tiene fe, diciéndole: ¿vivirán estos huesos, hijo de hombre? Y la realidad de lo que está viendo Ezequiel dice: yo no sé. Yo veo esto bien complicado porque eran huesos secos en gran manera. Y él le responde: solo tú, Jehová, lo sabes. La versión original dice: solo tú, Jehová, lo has visto. Y él le dice: pues si yo lo vi, habla lo que yo estoy viendo. Cuando usted camina en la verdad de Dios y usted está profetizando, usted lo que está haciendo es hablando lo que Dios ya vio, lo que Dios ya hizo en la eternidad, lo que está escrito en su plan perfecto. Por eso, cuando tú veas tus hijos rebeldes, no alimentes la realidad de tu vista. Habla sobre él lo que Dios habló. Recuérdale las promesas. Cuando tú veas que tu cónyuge está rebelde, no quiere ir a la iglesia, no te apoya en la búsqueda espiritual, no te conformes con lo que tus ojos ven. Comienza a hablarle lo que Dios habló sobre tu matrimonio, sobre tu ministerio. Porque solamente operando en fe yo puedo traer la materialización de la verdad de Dios sobre mi vida. Terminé la introducción. Tengo. Teológicamente hablando, cuando tú quieres validar un punto teológico y demostrar que lo que tú estás hablando por el Espíritu tiene soporte bíblico, tú tienes que dar mínimo 3 ejemplos. Pues yo te voy a dar 3 ejemplos donde Dios le hizo recordar y por causa de hacerlo recordar se manifestó la verdad de Dios por encima de la realidad. ¿Estamos listos? Primer ejemplo, Primera de Reyes 18. Elías reta a los profetas de Baal y de Acera al monte Carmelo. 850 profetas entre los dos. 450 de Baal y 400 de Acera. Y cuando los confronta está el pueblo, están los profetas que están adorando los reyes Acab y Jezabel. Y mira la pregunta que le hace al pueblo el profeta Elías antes de empezar el duelo de fe. Les dice, Primera de Reyes 18: ¿hasta cuándo claudicaréis en 2 pensamientos? Lo que le está diciendo es: ¿hasta cuándo van a creerle 6 meses a Jehová de los ejércitos y 6 meses a Baal y Acera? ¿Hasta cuándo van a ser fieles al Dios que los sacó de Egipto, pero ahora están sirviendo a los dioses paganos y en idolatría? ¿Por qué esta ambivalencia en su fe? Un día creo esto y un día creo lo otro. Y Elías quiere erradicar el problema de fe que tiene el pueblo de Israel. Es una claudicación de pensamientos y de fe. Por ende, Elías con ese reto de fe quiere poner en evidencia quién es el Dios verdadero, quién es el Dios de Israel, y que el pueblo comience a tener convicciones y firmezas en su fe. Parece que solo necesita la iglesia del siglo XXI también. Carecemos de firmeza y de convicciones en nuestra fe. Porque es fácil creer en el día bueno, qué difícil es seguir creyendo y esperando en Dios en el día malo. Y si usted supiera que la llenura del Espíritu Santo, más que capacitarme para que Dios me use en el altar, me capacita para yo seguir resistiendo los padecimientos y que mi fe no se desvanezca en los momentos donde es contrario a lo que veo. Eso es otro mensaje que prediqué este fin de semana. La gente quiere que Dios los llene del Espíritu para usarlos. Pero eso es secundario. Lo primero que Dios te enseña es a ser un cristiano firme y constante en la fe. Pero escucha lo que pasa. El reto de fe consistía en lo siguiente: el Dios que responda con fuego del cielo y consuma el holocausto que le vamos a construir, el altar que le vamos a construir, ese va a ser el Dios de Israel.
le dio Elías el turno primero a los profetas de Baal y Acera. Usted conoce la historia. Comenzaron a cortarse, a lacerarse, a dar ritos, cánticos. Y el Dios de ellos, como no tiene ojo y no escucha, como no tiene boca y no habla, como no tiene oído, perdóname, como no tiene oído y no escucha, como no tiene ojo y no ve, no tiene boca y no habla, no respondió con nada. Elías tenía tanta seguridad en que él estaba sirviendo al Dios verdadero que Elías se burlaba de ellos y les decía: griten más fuerte. Parece que está dormido, tienen que levantarlo. Esto es una enseñanza poderosa. Cuán profunda es la seguridad de que tú le estás sirviendo al Dios verdadero. Elías estaba tan seguro de su Dios que le tocó el turno. ¿Y sabes qué fue lo primero que hizo Elías? Esto es otro mensaje. Reestructuró el altar que estaba arruinado. Si tú quieres que haya respuesta de fuego del cielo en tu vida y que consuma todas las cosas que no le agradan a Dios, lo primero que tú tienes que hacer es reestructurar el altar. Eso es otro mensaje. Pero mira la composición del altar que Elías estructura. Lo primero que hace Elías es que toma 12 piedras. Diga conmigo, 12. Una por cada tribu de Israel. Puso 12 piedras. ¿Sabe lo que hizo después? Puso la leña, madera, la puso encima. ¿Sabe lo que hizo después? Tomó el buey y lo partió en pedazos y lo puso encima de la leña. ¿Sabe qué hizo después? Hizo una zanja, un surco, una zapata alrededor del altar en que cupiera una medida grande de agua. Y de momento Elías se volvió loco. Porque a veces los retos de fe Dios nos va a llevar a hacer cosas impredecibles y que a nuestra mente humana no tienen coherencia. Mira, Dios es impredecible. Usted no sabe lo que va a hacer, pero Dios no es incoherente. Aunque yo no entienda, Dios sabe lo que está haciendo. Y le manda a pedir 4 cántaros de agua. Él va a mojar un holocausto. Imagínate que tú vas a la playa con tu familia a hacer un barbecue de costilla, de churrasco, de hamburgues homemade. Y antes de encender el carbón, tú dices: búscame dos baldes de agua salada y vamos a tirársela encima al barbecue primero. ¿Verdad que eso no va a prender? Pues Elías dice: búsquenme en 4 cántaros de agua. Se los trajeron. 1, 2, 3, 4. Y él dice: no es suficiente. Búsquenme en 4 cántaros más. 5, 6, 7, 8. Todavía le cabe agua a la zanja. Búsquenme 4 cántaros más. 9, 10, 11, 12. ¿Cuántas piedras eran? ¿Cuántos cántaros derramó? 1 por cada piedra, que representaba cada tribu de Israel. El holocausto se mojó tanto que estaba empapado el buey. Se mojó toda la leña, la madera. Las piedras estaban mojadas y la zanja de agua estaba llena completa. Ese surco que él hizo se desbordaba de agua. Elías creó un escenario de imposibilidad. Mire, paréntesis, proféticamente hablando, la palabra dice que Jesús dijo: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Las 12 piedras es el pueblo de Israel. La leña, la madera, es la cruz del Calvario. El buey en pedazos es Jesucristo, que fue como el matadero a dar la vida por nosotros. Pero tú sabes lo que es la zanja. Los gentiles. El plan extensivo. Y el agua, ¿sabe lo que era el agua? Que imposibilitaba que eso se encendiera. El pecado que estaba inundando al mundo. Porque por causa de la desobediencia y del pecado era imposible que el hombre se salvara. Por eso el fuego tiene que caer del cielo, porque toda la condenación de pecado que no permitía que el hombre tuviera oportunidad de salvación fue consumida por el fuego que bajó del cielo. Elías está haciendo un escenario profético de lo que el cielo iba a sacrificar cuando llegara Jesucristo para consumir el pecado del mundo y para tener oportunidad de salvación. Pero eso es un paréntesis. La enseñanza es esta: 12 piedras, 12 cántaros de agua. ¿Tú sabes qué pasaba en este tiempo en Israel? Habían 3 años y medio de sequía.
No había llovido en Israel en 3 años y medio. Si no ha llovido, la pregunta sería, ¿cómo el pueblo desperdició 12 cántaros de agua que escaseaba en la locura de fe de un profeta? Mira, es que si usted no le ve los detalles de la Biblia, hay tanta enseñanza que se pierde. Aquí se va la luz una semana y el martes te queda un galoncito rojo de 5 galones de eso para la plantita tuya, para usarlo, y cuando se acabe tienes que esperar a que la luz llegue. Y viene un hombre de Dios y dice, Dios me dijo que si todo el mundo trae sus galones de gasolina a la playa y los tiramos encima de esta madera y los encendemos, Dios va a arreglar el problema de luz para siempre. ¿Usted va a la playa y le da su gasolina? ¿Verdad que no? Porque escasea, un recurso valioso. 3 años y medio sin llover. Y Elías le está pidiendo al pueblo que desperdicien 12 cántaros de agua. La pregunta sería, ¿qué vio el pueblo en Elías para creerle y que se atrevieran a desperdiciar el recurso que escasea? La necesidad que era valiosa para la gente, porque no llovía. ¿Cuál fue la visión que ellos vieron en lo que Elías está haciendo? Para tú entender lo que el pueblo vio, usted tiene que ir para atrás en la Biblia. Y tienen que ubicarse en Josué capítulo 4. ¿Qué está pasando en Josué capítulo 4? Moisés murió. Moisés murió antes que Elías. ¿Y sabe qué? Dejó de sucesor a Josué. Y Josué, que ahora es el líder del pueblo, todavía están en camino a la tierra prometida. Dios le dice, dile al pueblo que marche y vamos a la conquista de Jericó. Y cuando van de camino a la conquista de Jericó, iban cargando el arca del pacto, la presencia de Dios, los sacerdotes y los levitas con ella. Y de momento se encuentran en un escenario de imposibilidad. El río Jordán lo tenían que cruzar para llegar a Jericó. Y tú sabes lo que le dijo Dios a Josué. Dile a los sacerdotes, a los levitas que están cargando el arca, que se paren en medio del Jordán con el arca. Y cuando se paren en el medio del Jordán, las aguas del Jordán se van a dividir. Y el pueblo va a pasar en seco. ¿Y sabes qué sucede cuando el pueblo pasa en seco? Dios le da una instrucción. Escoge 12 hombres, uno de cada tribu, que del medio del Jordán tomen 12 piedras de las que están mojadas, estaban en el Jordán, en el mismo medio del río. Tomen 12 piedras, llévenselas al otro lado y pónganlas en la orilla del río. ¿Sabe para qué? Mira lo que lo dice aquí. Verso 6, Josué 4:6. Para que esto sea señal entre vosotros y cuando tus hijos pregunten mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán como monumento conmemorativo para los hijos de Israel para siempre. Mire esto, lo que le está diciendo Dios a Josué. Pon 12 piedras del medio del Jordán, para que cualquier persona de generación en generación vea ese monumento conmemorativo que está recordando una hazaña y pregunten, ¿qué significan estas piedras? Al lado del Jordán, que Dios hizo pasar en seco el pueblo para ir a Jericó. Y del medio del pueblo, Dios escogió 12 hombres, uno de cada tribu, para que cargaran una piedra y las pusieran aquí para que recuerden lo que Dios ha hecho en favor del pueblo a través de la historia. Vamos a Elías. Ay, Dios mío. Mire esto. Elías, cuando va a estructurar el altar, escoge 12 piedras. Pero cuando Elías las manda a rociar con los cántaros de agua, le está creando un escenario de recordación al pueblo. Le está construyendo un monumento conmemorativo. Porque el pueblo va a decir, yo he visto esto antes.
12 piedras mojadas. Esto no se parece a las 12 piedras de Jordán que nos contaban nuestros padres, de que Jehová, el Dios de los ejércitos, abrió el Jordán para que pasaran el seco. Yo creo que Elías viene en el mismo nombre y en el poder del Dios que ya hizo cosas grandes con nuestros padres y nuestros abuelos. Elías les hizo recordar con este escenario de altar que él venía en el nombre del mismo Dios que había hecho cosas gloriosas a favor de ellos en el pasado. Cuando yo entendí eso, yo aprendí que la gente siempre piensa que el fuego cayó por la superfe de Elías. Pero tú sabes por qué el fuego cayó. Porque Elías restauró la fe del pueblo. Elías les hizo recordar y los llevó a que volvieran a creer. No empieza que Baal y Acera no respondieron, pero ahora Elías les está trayendo un recordatorio para que ellos recuerden que él es profeta del Dios que ya ha mostrado su gloria en el pasado. Elías les hizo recordar. ¿Cuántas veces Dios nos hace recordar con monumentos conmemorativos? Para ellos eran las 12 piedras mojadas. Pero ¿cuántas veces en nuestra vida vamos en el carro y ponen una canción y cuando tú escuchas esa canción, Dios te hace recordar, esa era la canción que yo ponía cuando me levantaba a las 3 de la mañana para provocar la presencia de Dios en el cuarto? Y esa canción te hace recordar, ¿hace cuánto tiempo tú no te encierras a las 3 de la mañana a orar? Un monumento conmemorativo. Estás en Facebook, que todo el mundo pasa mucho tiempo en Facebook y te sale una foto del 2010. Pero esa foto es del grupo de jóvenes con quien tú te ibas de retiro de campamento y te hace recordar esos momentos de gloria que viviste en esos retiros y te trae a la memoria hace cuánto yo no me voy de retiro de campamento. No solo eso, esas amistades que están ahí, muchos de ellos hoy son ministros y tú dices, yo también tenía ministerio. Han pasado 14 años y todavía yo no estoy viviendo lo que Dios habló. Dios te hace recordar. Estás limpiando en tu casa ahora en Navidades porque la gente vacía para volver a llenar las cosas. No dejan espacio vacío. Mi mamá es experta haciendo eso. Bota 7 cajas y después mete 10. Y tú dices, pero ¿y tú no querías espacio? No, era para lo nuevo. Y tú estás botando cosas y de momento abriste una gaveta y había una libreta Jim Book de las viejas, de las azules. Y cuando la abriste, empiezas a ver cosas que Dios te había hablado, que tú las escribías. Y empiezas a verlas y las empiezas a recordar y comienzas a evaluar. Estas cosas no se han cumplido todavía. Dios te hace recordar. ¿Qué monumento conmemorativo? Dios tiene que usar esta semana para hacerte recordar las promesas que Él te ha dado, que tus ojos todavía no han visto, pero que operan en su verdad porque Él fue el que las planeó para ti. Dios necesita hacernos recordar. Segunda ilustración. Cuando David mató a Goliat, comenzaron a cantar. Saúl mató a los 1000, pero David a los 10,000. Desde ese día, Saúl no vio con buenos ojos a David. Desarrolló en él envidia. Desarrolló en él un deseo de eliminarlo, porque Saúl iba a ser desechado y ahora David era el sucesor escogido. ¿Y sabes qué pasó? David se entera de la amenaza de muerte de Saúl y salió huyendo con algunas personas que estaban con él y llega a una ciudad llamada Nob, N-O-B. Y cuando llega a la ciudad llamada Nob, él llega donde un sacerdote que se llamaba Ahimelech. Y le dice, Ahimelech, Saúl mandó a uno de sus principales, llamado Doeg, edomita. Está persiguiéndome para atraparme porque Saúl me quiere matar. Y yo salí huyendo con mis amigos y se nos olvidó tomar armas de defensa. No tenemos espada, no tenemos cuchillo, no tenemos nada para defendernos. Y David le pregunta al sacerdote, ¿tú no tendrás por ahí una espada, un cuchillo, algo con que yo me defienda? Primera de Samuel 21. Mira cómo se lo pregunta en el verso 8. Primera de Samuel 21:8. David le dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano una lanza, una espada
porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante, me querían matar. Y el sacerdote le responde, mira, es que cuando Dios quiere hacerte recordar, Dios puede utilizar cualquier cosa como monumento conmemorativo. Verso 9, el sacerdote le responde, la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de La, está aquí atrás envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra cosa sino la espada de Goliat al que tú venciste. Dios mío. Mira lo que le dice David. Ninguna como ella. Dámela. Dios mío. Esta no es la primera vez que David está en amenaza de muerte. Esta no es la primera vez que David está en una batalla, en una persecución. Y cuando él se siente desprotegido, cuando él se siente sin defensa, cuando él siente que no tiene herramientas para pelear, tú sabes lo que le hace Dios, le hace recordar dándole la arma de guerra del gigante que él venció en el pasado. O sea, Dios lo que le está mandando es un mensaje implícito a David. Le está diciendo, como peleé por ti ayer, quiero que recuerdes que yo voy a pelear por ti hoy también. Así como te di la victoria con el gigante Goliat, esta espada te está recordando que yo sigo siendo tu castillo fuerte, tu fortaleza. Yo soy tu Dios protector. Entienda algo, las victorias pasadas me crean una expectativa presente de que si Dios estuvo conmigo ayer, Dios va a seguir estando conmigo hoy. Cuando a David le traen la espada de Goliat, él dice, ninguna como ella. ¿Entendí el mensaje? Ya me hiciste recordar. No había posibilidades que yo venciera a Goliat y tú me diste la victoria. Y aunque ahora no hay posibilidades que yo huya de Saúl, tú serás mi guardador. Usted tiene que entender que Dios le hizo recordar de que esa realidad no era la verdad que Dios estaba hablando sobre él. Un monumento conmemorativo. Para Elías y el pueblo fueron 12 piedras mojadas. Para David fue la espada del Goliat, de su amenaza del ayer, del pasado, del peligro que tuvo, pero que Dios se glorificó. Y Dios se lo hace recordar para que vuelva a entender que Jehová es su sombra, su mano derecha. Mire, una vez, pastora, yo estaba orando en mi casa. Lo recuerdo tanto porque cuando Dios hace cosas bien indudables en tu vida de que fue Él, pues tú recuerdas los detalles. Era un jueves, amigo mío. Salí tarde del trabajo en ese tiempo y yo siempre los jueves iba a la iglesia. En la iglesia que yo iba antes había culto los jueves. Y yo llegué a casa a las 7:30 y no me dio tiempo de ir a la iglesia. Pero yo decidí tomar, como el culto era como de 7 a 9, 9:30, pues yo dije, pues yo me voy a quedar orando en casa hasta la hora del culto, hasta las 9, 9:30, para cumplir con el tiempo que yo separo para Dios. ¿Y sabe qué pasó? Como a las 7:48, Dios me habla y me dice, levántate. Porque Dios habla, el Espíritu Santo habla. ¿Usted lo sabía? ¿Usted conoce su voz? Yo la conozco. Me dice, levántate. Está en mi cama, las ventanas, la coqueta, el espejo está atrás. Y yo me levanté. Y me dice, ve a la coqueta. Camino de frente a mi coqueta de espejo. Y me dice, abre la gaveta de la izquierda. Me paro en la izquierda, la primera gaveta. Ahí yo tenía un montón de CDs de música, había unas carteras que yo no usaba y estaba mi pasaporte de viaje. Y Dios me dice, saca el pasaporte. Lo saqué el pasaporte, lo puse en la coqueta y me dice, busca el CD del pastor fulano. Yo tenía un amigo mío que Dios rescató de las drogas y él grabó un CD de música, pero la última canción era el testimonio de él audible de donde Dios lo rescató. Busqué el CD, estaba ahí, Dios lo sabía. Saqué el CD y dije, míralo. Y me dijo, ponlo al lado del pasaporte. Lo puse al lado del pasaporte, el pasaporte y el CD. Me dijo, Dios es tecnológico, tírale una foto. Tírale una foto. Y yo, ¿qué? Con el celular, ya yo tenía smartphone. Le tiré una foto y me dijo, pastora, envíasela por Messenger de Facebook y dile
que yo no me he olvidado de la promesa que le hice de que su testimonio iba a llegar a las naciones. Tiré la foto, se la mandé por Facebook, le mandé ese mensaje, me jodí a orar. Cuando me jodí a orar, a los 2 minutos, 3 minutos, no pasaron 5, se lo aseguro. El celular empezó a sonar. Me están llamando. Cuando lo veo, Pastor Fulano. Lo contesté. Pastor, Dios te bendiga. ¡Ah! ¡Eliezer! ¿Qué tú hiciste? Y yo, espérate, pastor, no te entiendo. Cálmate, porque no sé lo que está pasando. Intenta explicarme. El pastor llorando, gritando. Lo calmo y me dice, Eliezer, yo estoy ahora mismo en la iglesia, en el culto de oración, y yo estoy en el altar arrodillado, cuestionándole a Dios con el CD mío puesto en el altar. Y yo le estaba preguntando, y tú no me dijiste que invirtiera en este proyecto para llegar a las naciones y para bendecir las personas con la vida que me diste. Ya pasó más de 1 año y no he recibido ni una invitación. Y cuando yo le estoy cuestionando a Dios por qué Él me hizo gastar dinero en este material y no se ha abierto ninguna puerta, llegó el mensaje tuyo de Facebook con la respuesta de que Dios fue el que prometió. La foto mía le hizo recordar que la promesa de que su testimonio llegaría a las naciones, ¿sabe qué? Era la verdad que Dios estaba hablando, aunque su realidad pareciera que las puertas estaban cerradas. Para Elías, 12 piedras. Para David, la espada de Goliat. Para mi amigo pastor, mi foto con su CD y un pasaporte. Te voy a dar el tercer ejemplo bíblico y termino. Pedro, porque yo leí el principio de Pedro, no se asuste, yo no leo algo que no voy a predicar de eso. Ahora es que yo voy a predicar de lo que te leí. Pedro y los discípulos están pescando en el mar de Galilea porque Jesucristo había muerto. Ellos volvieron a dispersarse. Pedro volvió a pescar de donde Dios lo sacó. ¿Cuántas veces cuando nos decepcionamos con Dios volvemos a hacer lo que hacíamos antes? Es otro mensaje. Y cuando llegan al mar de Galilea, Jesucristo resucitado, es la tercera vez que se le aparece. Porque cuando Cristo resucitó no se fue al cielo rápido. Estuvo 40 días con sus discípulos. Y esta es la tercera vez que Jesús los visita. Ellos están dentro del mar en una barca intentando pescar. Y no habían pescado otra vez nada. Y Jesús llega a la orilla. Y desde la orilla Jesús les grita. Está en Juan capítulo 21. Muchachos, ya comieron. Y ellos le gritan desde la barca, no hemos pescado nada. Y Jesucristo desde la orilla les dice, tiren la red a la derecha. Escúchame, en la Biblia no hay una sola pesca milagrosa. Cuando Dios fue a reclutar a Pedro, Jacob y los hijos de Zebedeo, en la Biblia hay 2 pescas milagrosas. Pedro vivió el milagro 2 veces. En la primera, Jesús estaba en la barca con ellos. En la segunda, Jesús está en la orilla. En la primera, Dios le dijo a Pedro, tira la red. Y él le dijo, por tu palabra. En esta segunda le está dando una instrucción más específica. Tírala a la derecha. En la primera, las redes se rompían. En la segunda, las redes no se rompen. En la primera, ellos echaron las redes encima de las barcas y se hundían. En la segunda, Pedro la trajo arrastrando hasta la orilla. Eso es otro mensaje. Pero hay 2 pescas milagrosas. Y en esta segunda Jesús está en la orilla y les dice, tira la red a la derecha. ¿Y sabe qué sucedió? Una grande pesca. En la primera dice que eran muchos peces. En la segunda dice que eran 153. La gloria madura. Y cuando usted es maduro espiritual, la gloria es medible. Es otro mensaje, Dios mío. 153 peces. ¿Y sabe qué sucedió? Cuando pescaron eso, ellos sabían que era Jesús. Y llegaron a la orilla. Y cuando llegaron a la orilla, ¿sabes qué? Jesús les tiene un escenario preparado.
Ellos llegan y Jesús tiene brasas encendidas, una fogata. Tiene un pez encima de ella y tiene un pedazo de pan. Mira, aunque Jesucristo vino a reunirse con sus discípulos, yo estoy 100% seguro que Jesucristo vino por Pedro. Ese escenario no era para los 11, eran 12, pero acuérdate que Judas se ahorcó. Ahora quedan 11 todavía ahora. De esos 11, Cristo vino por Pedro, porque Pedro necesitaba restauración. Eliezer, no entiendo. Es que Pedro tenía un problema de urgencia que los otros 10 discípulos no tenían. Eliezer, no entiendo. Biblia. Estoy terminando, con esto termino, te lo prometo. Mira lo que sucede. Jesucristo, aleluya. Jesucristo está comiendo con los discípulos antes de ir a la cruz. Y Pedro le dice: maestro, yo estoy dispuesto a dar la vida por ti. Lo que tú me pidas que yo haga, si me cuesta la vida, yo la voy a dar. Y Jesús lo mira y por dentro está diciendo, como decimos nosotros: ¿en serio? Jesús le dice: papi, antes de que cante el gallo hoy 2 veces, tú me vas a haber negado 3 veces. Pedro no entiende. ¿Sabe qué sucedió? Agestaron a Jesús y se lo llevaron a confrontarlo, a tener una charla con él confrontativa en la casa de un líder sacerdote que se llamaba Anás. Y Anás tenía una casa bien grande, y en medio de la casa de Anás había un patio donde los guardias se reunían a hacer fogatas porque hacía frío. Y los guardias se reunían en esa fogata. ¿Sabe qué pasó? Cuando arrestan a Pedro, a Jesús, Pedro tiene un amigo en la casa de Anás y se coló. Porque él quería saber qué le iban a hacer a Jesús. Y cuando Pedro se mete, él dice: hace frío, hay una fogata. Pedro se sentó con los guardias a coger calorcito de la fogata. ¿Y sabe qué sucedió? Salió una criada de la casa del sacerdote y cuando lo vio le dijo: oye, pero ¿y tú no eres de los de Cristo? Tú no eres de los que camina con él. Y Pedro dice: no, yo no lo conozco, me estás confundiendo. Lo negó una vez. Y luego sale otra persona y cuando va caminando: saludos, muchachos. Oye, ¿tú no eres del corillo? Pero si es que tú eres de los de Jesús. No, yo no lo conozco. Pero es que tu forma de hablar te delata. Tú eres de los de él. Es que los que son de Dios se conocen, aunque tú no hables. Tú eres de... No, yo no soy de los de... Lo negó por segunda vez. Salió una tercera persona. ¿Y sabe qué sucedió? Lo reconoció, lo confronta. Y Pedro por tercera vez, como le dijo el maestro, lo negó. Y cuando Pedro lo niega por tercera vez, dice que cantó el gallo. Ahora bien, escúcheme, teología, enseñanza. No fue que cantó un gallo mañanero. ¡Cucurucú! No es un gallo real. Lo que pasa es que la guardia romana tenía estaciones de vigilancia y cada cierta hora había un cambio de guardias. Y cuando venía un cambio de guardias, ¿sabe lo que sucedía? Tocaban una trompeta, un tipo de chofar, y al sonido de ese chofar le llamaban el canto del gallo. Lo que Jesús lo que le dijo fue: cuando tú me vas a negar 3 veces antes de que llegue el cambio de guardia. ¿Y sabe lo que sucedió? Pedro lloró amargamente. Porque Pedro había fallado muchas veces, pero nunca como esta. Esta falta le dolió. ¿Cuántas veces tú has desobedecido a Dios en algo que tú sentiste que fue grave? Le fallé a Dios de verdad. Lloró amargamente. ¿Y sabe qué sucedió? Pedro necesitaba restauración. Y cuando Jesucristo va y provoca la segunda pesca milagrosa y llega al escenario, mira lo que hay: brasas encendidas, una fogata, un pez y un pan. Hay 10 discípulos que no entienden lo que está pasando, pero Pedro sí.
Te lo voy a explicar. Mira por qué Pedro sí. Porque ese escenario era un monumento conmemorativo. Dios quiere recordarle algo a Pedro, porque todo lo que Dios hace es intencional. Y Dios está creando este escenario porque Pedro necesita restauración. ¿Qué significa la fogata? Las brasas encendidas. El momento de su mayor falta. El momento en el que Pedro lo negó. Jesús le está diciendo, yo sé lo que pasó en el patio de la casa de Aná. Yo sé lo que tú hiciste cuando estabas sentado en la fogata. Yo tengo conocimiento de que ese día me fallaste y lloraste amargamente. Pero Dios viene a restaurarlo, no viene a juzgarlo, ni a señalarlo, ni a decirle, te lo dije. ¿Sabes lo que le dice Jesús? Pero no te enfoques en el fuego. Mira el pez. El pez te va a hacer recordar cuando yo te llamé. Y la palabra que te dije, ya no vas a ser pescador de peces. Ahora vas a ser pescador de hombres. El fuego le recuerda la falta, pero el pez le recuerda el llamado. Muchas veces tú fallas y cuando Dios viene a restaurarte, Él te recuerda la falta, lo que no le agrada, pero Dios no lo deja ahí. Dios te hace recordar el llamado que te hizo. Dios le hizo recordar la promesa. Dios le hizo recordar lo que iba a hacer con Él. El fuego, la falta. El pez, el llamado. Todavía necesito que seas un pescador de hombres. Pero ¿qué significa el pan? Escúcheme, termino con esto. El fuego, la falta, el pan, el llamado, la promesa, el propósito. ¿Qué representa el pan? El pan representa a la vez que Pedro recibió una palabra profética cuando Jesucristo estaba preguntando quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. Y Pedro tuvo revelación y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y sabe qué sucedió? Ese día Pedro recibió una palabra, un pan de vida y le dijeron, eres bienaventurado. Esto no te lo reveló carne ni sangre. De cierto yo digo que tú eres Cefa, tú eres Pedro, tú eres roca, tú eres firme. Y sobre esta roca yo quiero edificar mi iglesia. Y las puertas del infierno no van a prevalecer. Y te voy a dar las llaves del reino para que todo lo que tú ates en la tierra y lo desates sea atado y desatado en los cielos. El fuego le recuerda, Dios estuvo allí cuando le fallaste. Pero el pez le recuerda, yo soy el que te llamé y tengo propósitos contigo. Y el pan representa la autoridad que te di con la palabra profética y las llaves del reino todavía están accesibles para ti. Yo necesito que te levantes. Dios le hizo recordar. ¿Cómo yo sé? Termino una promesa, cerré el iPad. ¿Cómo yo sé que Jesús fue por Pedro? Porque después que los discípulos comen, Jesús le dice a los discípulos, quédense aquí, yo tengo que irme a hablar con Pedro. Y se llevó a Pedro aparte. Mira esto. Y lo primero que Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, tú sabes que te amo, Señor, apacienta mis ovejas. Y luego Jesús vuelve y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Jesús le dice, maestro, tú sabes que yo te amo. Pues apacienta mis corderos. Pero luego viene Jesús y se lo pregunta por tercera vez. Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces Pedro le falló? ¿Cuántas veces Jesús le pregunta si lo ama? ¿Sabe qué sucedió la tercera vez que Jesucristo le pregunta si lo amaba? Dice que Pedro se entristeció. Porque Jesucristo lo que quería provocar era que Pedro sintiera el mismo sentimiento de tristeza y frustración que sintió cuando lo negó. Porque cuando Dios va a restaurar alguna área de tu vida, Jesús sabe ir a la raíz. Y Dios va a volver a que tú sientas el sentimiento de lo que se desarrolló en tu corazón cuando fallaste, cuando te descuidaste, cuando desobedeciste, cuando no hiciste lo que Él pedía. Y ese sentimiento Dios provoca que vuelva a elevarse en el corazón. Y Pedro vuelva a sentirse triste como se sintió cuando lo negó. Porque si no saca a flote la herida, Dios no la puede sanar completa.
Escúchame, Jesucristo no hace restauraciones a media, milagros a media, liberaciones a media. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente. Es una liberación completa. Y Jesús quiere levantar a Pedro porque él es la cabeza de la iglesia primitiva. Él es quien, el príncipe de los apóstoles. Él era el líder que iba a ser puesto. Dios lo necesita restaurado. Por eso Dios va a la raíz. Provoca que parece que la herida se abre, porque es que Él la va a sanar completa. ¿Sabe qué sucedió después de eso? Jesucristo ascendió al cielo. Y el Pedro que había fallado, pero que Dios le hizo recordar su llamado y le hizo recordar el poder de la palabra que puso en su boca. Ahora Pedro se convirtió y comenzó a vivir el cumplimiento de lo que Dios preparó para él. Y se convirtió en el líder de la iglesia. Y en su primer mensaje se convirtieron 3,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Y en su segundo mensaje se convirtieron 2,000. Llegó al templo de la Hermosa y había un cojo en la puerta y le dijo: mira, papi, yo no tengo ni oro ni plata, pero yo tengo algo que te puedo dar que me dio Dios. En el nombre de Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Ananías y Zafira en Hechos 5 vendieron una propiedad y tenían que entregarlo a la iglesia, al líder, porque ellos tenían todas las cosas en común y escondieron un dinero de Dios. ¿Y sabe lo que hizo Pedro? En la unción, el restaurado, el que Dios le hizo recordar, y lo creyó y creyó en la verdad y se levantó. Le dice: porque han conspirado en el corazón a engañar a Dios, y cayeron muertos. Y entraron los jóvenes y los sacaron del templo. Pedro estaba tan lleno del Espíritu Santo que cuando él iba a una ciudad, la gente no quería que él le pusiera las manos a nadie. Los ponían en el camino, y que cuando Pedro pasara, la sombra suficiente los sanaba, porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Usted tiene que entender que Pedro no hubiera sido Pedro si Dios no lo restaura. ¿Y cómo Dios lo restauró? Haciéndole recordar. Terminé. Hoy son unas mañanas de todo corazón que la palabra es tan clara que yo no necesito ni orar por nadie. Escúcheme. Hoy son estos mensajes que lo que provocan en el corazón es traer un despertar y un aumento de fe, para que usted entienda que la verdad de Dios está por encima de toda situación que tus ojos están viendo. Hoy es una mañana de recordación. Hoy es una mañana de que usted vuelva a creerle a Dios y deje de creer las mentiras de Satanás. Hoy es una mañana donde usted ha visto que Dios, más que darte enseñanza, Dios nos dejó una esperanza de gloria en Cristo Jesús. Nosotros caminamos con el Dios que es fiel. Nosotros caminamos con el Dios que cumple. Nosotros caminamos con un Dios que no está improvisando. Que lo que ya Él va a ser en nuestra vida, ya en el mundo espiritual está hecho. La fe me entrega lo que la gracia ya me dio. Y hoy es una mañana donde usted tiene que salir edificado y creyendo en lo que Dios habló sobre su vida. Ponte de pie esta mañana. Shera bastali. Tanana kutoro shera.